Bueno, el bloqueo a Cuba se intensifica a la falta de combustible por las amenazas de Estados Unidos a quienes envíen crudo a la isla. Se suma la salida de varias compañías extranjeras ligadas al turismo. El gobierno de Donald Trump impondrá sanciones a empresas que estén ligadas al gobierno cubano, especialmente al conglomerado Gaesa. Empresas hoteleras de España, Canadá y otros países han decidido desligarse de la administración de hoteles. También algunas aerolíneas, como Iberia, que ya operaban con restricciones, han decidido dejar de volar a Cuba temporalmente. El banco que permitía además el uso de las tarjetas Visa y Mastercard también ha dejado de operar en la isla. Un bloqueo por tierra, mar, aire y ahora también por tarjeta de crédito que deja pocas opciones al país caribeño. Para analizar la situación hablamos con Sergio Ángel, él es profesor y director del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda. En primer lugar, gracias por estar una mañana más aquí con nosotros. Son decisiones sin duda muy sonadas, que en el caso de las compañías hoteleras, por ejemplo, aseguran que no les será de tanto impacto porque ya la operación había disminuido mucho. Pero ¿qué va a pasar ahora a corto plazo con estos hoteles? Rodrigo, buenos días, muchas gracias por la invitación. No hay que olvidar que la reducción del turismo se había dado ya desde los últimos años, desde 2024 para acá, la reducción había sido significativa, pero tampoco hay que olvidar que el régimen cubano desde años atrás había optado por invertir de manera significativa en turismo, dejando de lado la inversión en agricultura. Esto deja ver que la apuesta de Cuba por obtener divisas empieza a tener unas consecuencias drásticas desde el punto de vista de provisionamiento en la isla. En términos de la administración de los hoteles quedan dos alternativas: o que Gaesa asuma directamente esta administración, o que empiece a abrir la posibilidad de que empresas norteamericanas, que por cierto tienen un control bien importante del mercado hotelero en el mundo, tengan alguna licitación dentro de la isla. No se sabe a ciencia cierta desde el punto de vista público si por debajo en términos de negociaciones haya algún tipo de acercamiento en la materia, pero lo que sí hemos visto de manera reciente es que empieza a operar, esta es una decisión muy reciente, la administración de gasolina, la venta de gasolina de parte a privados por parte de una empresa radicada en Miami. Entonces podría empezar a abrirse la posibilidad de que exista una comercialización en términos de estos hoteles hacia empresas norteamericanas. Lo cierto es que a la fecha de hoy no hay certezas de quién será el que lo administre. Lo van a dejar sin uso, que ha sucedido en el pasado con otras infraestructuras, lo va a administrar directamente Gaesa, o eventualmente se abrirá la posibilidad para que entre en administración por parte de empresas norteamericanas. Bueno, es algo de lo que se ha hablado mucho, que podría estar Estados Unidos poniendo una primera piedra para que a futuro estos hoteles sean administrados por empresas estadounidenses. ¿Es un cambio quizás de política también? Al final estamos viendo cómo hay unas presiones exteriores por parte de Estados Unidos, pero que están dejando poco a poco caer la economía para tener más facilidad de entrada a futuro. Ciertamente, digamos que decisiones del régimen cubano de tiempo atrás dejan a Cuba en una situación bastante vulnerable. No se puede dejar de lado el hecho de que por estas decisiones de inversión en materia de turismo se dejó de invertir, por ejemplo, en el campo de la agricultura. Hoy Cuba importa el 80% de los alimentos que entran a la isla, y en una situación y en una circunstancia como la que se está viviendo actualmente, pues esto realmente entra en una situación tremendamente crítica. En términos de lo que va a suceder de aquí en adelante desde el punto de vista de la administración de los hoteles, pues ciertamente yo creo que las presiones se han ido incrementando de manera sustancial. Inicialmente y desde el mes de enero, a partir de los hidrocarburos, más adelante a partir de la provisión por parte de terceros de estos hidrocarburos, con una situación bastante confusa por parte del gobierno mexicano. Y, por supuesto, estas sanciones que empiezan a incrementarse y que conducen a varias de estas empresas a salir de Cuba. Lo crítico en este momento dentro de la isla es que toda la provisión desde el punto de vista de divisas empiezan a recortarse. No hay que olvidar también que Cuba tiene tres formas de ingreso principales. En primer lugar, la exportación de servicios.
En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con las remesas y en tercer lugar el turismo. El turismo ya se ha visto recortado sustancialmente y las empresas han salido del país. Las remesas se han cortado también producto del envío de estos recursos a la isla por parte de familiares y producto de las mismas decisiones financieras. Y en tercer lugar, muchas de estas misiones, países que tenían misiones activas, hablamos acá misiones de salud en diferentes países, pues también han decidido entregar estas concesiones directamente a los médicos y esto ha hecho que el régimen cubano pida el regreso de sus profesionales. Entonces vemos un recorte sustancial del ingreso de divisas que hace bastante crítico el sostenimiento del régimen cubano hacia futuro. Claro. Bueno, cae el turismo, sin duda, y ahora mucha menos capacidad, además hay sin capacidad de operar con Visa o Mastercard. ¿Qué alternativas podría usar Cuba ante la huida de estas plataformas? Uno de los asuntos fundamentales de las decisiones que ha tomado Estados Unidos recientemente y tuvo que ver también con un comunicado directo del secretario de Estado, o además un comunicado en español de hace unos días a los cubanos, tenía que ver con la empresa Gaesa. Yo creo que en este momento la mayor incógnita de cualquier proceso de transición dentro de la isla tiene que ver con esta empresa, una empresa que no tiene ningún tipo de vigilancia dentro de Cuba, no tiene ningún tipo de control y que, pues precisamente como lo vemos, es la encargada en gran medida de muchos de estos, de los grandes negocios dentro de Cuba. Esas decisiones van a necesariamente pasar por Gaesa y muchas de las decisiones que también ha tomado el gobierno de Estados Unidos en las últimas semanas han estado orientadas a generar la mayor presión posible a quien maneja la mayor cantidad de recursos. El año pasado se denunció que Gaesa tenía 18.000 millones de dólares, mientras al mismo tiempo se veía una de las grandes crisis humanitarias dentro de Cuba. Y esto se supo precisamente por una revisión de archivos en otros paraísos fiscales donde tenían estos recursos escondidos. Entonces, realmente las decisiones del gobierno cubano van a pasar necesariamente por abrir esta empresa o tomar decisiones que conduzcan a algún tipo de salud desde el punto de vista de abrir el escenario en términos de que otros participen de o dar a conocer realmente la realidad sobre esta empresa. Pero cualquier proceso de transición necesariamente pasará por aclarar lo que pasa con Gaesa. Bueno, el presidente Díaz-Canel ha afirmado esta semana en una entrevista que Estados Unidos contempla 3 escenarios para provocar un cambio de gobierno en Cuba. 2 de ellos tienen que ver con la economía o provocando un estallido social a través de la presión económica. También tomar el control de la economía del país. ¿Tiene aquí razón el mandatario cubano? ¿Estaría Estados Unidos manejando estos escenarios? Yo creo que en este momento la situación de Cuba es tremendamente crítica. Lo que uno ve a los cubanos de a pie en la calle ya ni siquiera es reclamando por agua o por electricidad, sino básicamente porque lleguen los americanos y eso habla mucho de la realidad que se vive dentro de la isla. Ciertamente hay un incremento de las presiones por parte de Estados Unidos y ciertamente desde el punto de vista económico hay una presión fuerte para que se tomen decisiones y se produzca o bien, por un lado, una suerte de perestroika dentro de Cuba, o bien también un glasnost desde el punto de vista de una transformación política. Pero de cualquier manera, digamos que las decisiones que se tomen dentro de la isla también tienen que ver con decisiones precedentes del régimen cubano. Mucho de lo que está pasando hoy día en Cuba tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, antes del 3 de enero, cuando Cuba todavía comercializaba el petróleo de Venezuela, el petróleo no llegaba a Cuba. Cuba revendía ese petróleo a terceros países. Es decir, esas divisas que deberían haber entrado a Cuba nunca se reinvirtieron en la red eléctrica de la isla. Los bienes que deberían haberse producido dentro de Cuba fueron desincentivados por el mismo modelo económico, pero también y sobre todo por un aparato productivo que no es productivo. El régimen cubano tiene un control del 80% del aparato productivo y solamente produce el 32%, mientras que los privados tienen el 13.9% y producen el 36%. Entonces esto deja ver que hay muchas decisiones que llevaron a que en la actualidad la presión sea aún mayor sobre Cuba. Pero por supuesto que esto que está haciendo Estados Unidos está generando que ese malestar, y no solamente el malestar, sino también las decisiones de las autoridades hacia allá conduzcan. Ahora bien,
Cuba y sobre todo el régimen cubano está acostumbrado a que, independiente del malestar que tengan que pasar sus habitantes, pues básicamente ellos van a buscar aguantar, primero hasta noviembre, que son las midterm en Estados Unidos, y segundo, de ser necesario, hasta el fin del gobierno de Donald Trump. Entonces estamos frente a dos modelos: uno de un totalitarismo de hambre al estilo del régimen cubano, y por otro lado las presiones cada vez más fuertes del régimen cubano para generar mayores presiones por parte de la nomenclatura del régimen en el poder.